bajo las mismas leyes que Dios establece, era Jesús, porque era sin pecado. Entonces estaba preordenado que el evento ocurriera. Pero aunque estaba en la voluntad de Dios, hay hombres que pecan por cumplir esa voluntad. Y es todo el ultrajo que recibió Jesús en la cruz del Calvario. ¿Estás aquí? No con esto estoy diciendo que Dios aprueba la maldad, aunque esté en la soberanía, pero no la aprueba. Bien, ¿sí me hice entender así? No. Espero que sí. La voluntad de Dios en su soberanía ocurren ciertos eventos que la aborrece. Por ejemplo, si vamos a Primera de Pedro, vamos a tratar de irnos a otro, a ver si salgo de esto mejor con ustedes aquí. Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17 dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Vamos, estamos cayendo aquí. Mira, en otras palabras, puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien. Pastor, no entiendo. Bueno, si no entiende, no me da tiempo de explicárselo, pero sí le voy a dar una clave. Váyase y lea Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, usted va bajando y va a encontrar cómo Dios prueba a sus hijos. La prueba produce paciencia, la paciencia esperanza. Bueno, pero usted tendrá que ir a leerlo allá. Si usted hubiera venido al ayuno ayer, ya no tendría yo que explicar Pedro, pero sin embargo, vaya a Pedro y lee en el capítulo 1. Así que puede ser la voluntad de Dios. Mire, Dios tiene en mente persecución para los cristianos, pero aunque Él tenga en mente esa persecución, perseguir a cristianos que no merecen ser perseguidos es pecado. Hay problema de los que hacen esto, ¿no? Pero Dios va a probar. De modo que nuevamente quiero que sepa que Dios desea que sucedan eventos en lo que está incluido el pecado. O sea, si no hubiera estado Pilato, si no hubiera estado Herodes, si no hubiese estado los soldados, ¿cómo se llega a la consecución del plan divino de Dios, que era que Jesús fuera a la cruz? ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo no le sopló el oído a Pilato y le dijo: ponlos a escoger entre Barrabás y Jesús y llévalo a la cruz. No, esto fue una decisión libre de él. Pero en la soberanía de Dios estaba que el evento ocurriera. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora hablamos de la otra voluntad de Dios y vamos a mirar otras cosas. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, porque Pablo va a resumir una afirmación devastadora sobre esta verdad, y Pablo va a decir lo siguiente allí: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su consejo y voluntad. Así que la voluntad de Dios es que su gobierno soberano está en todo lo que ocurre. Ahí está su gobierno soberano. Y usted puede encontrar muchos pasajes bíblicos más que podrían explicar y hacernos entender ese gobierno soberano de Dios en la Biblia, que muestran la providencia de Dios en el universo, y que esa providencia de Dios y su soberanía no solamente afecta al ser humano, sino que alcanza a los más pequeños, a las aves del cielo, a las flores del campo. Todo está bajo su soberanía. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, verso 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra si nuestro Padre Celestial no lo permite. ¿Hay soberanía de Dios? O sea, Él dice 2 pajarillos por 1 cuarto, lo más insignificante. No valen nada 2 pajarillos, pero en que esos pajarillos mueran, allí también hay soberanía de Dios. O sea, si Dios no lo permite, no ocurren las cosas.
Bien, ¿estamos aquí? Voy a avanzar un poco más. Así que lo que he tratado de explicar en este primer punto es que la voluntad de Dios es el control soberano de toda su creación. De hecho, en teología vamos a encontrar una palabra que nos habla también de esto, y es la inmanencia. La inmanencia dice que Dios creó el universo, pero que Él está en medio de la creación y que Él sostiene lo creado. Sin embargo, los agnósticos llegan a creer que Dios creó el universo y lo dejó todo a la deriva. Error. Dios sostiene lo que hay hasta el día de hoy. Eso decimos, podemos decir que Dios es inmanente. Sin embargo, también, aunque está en medio de la creación, es trascendente porque está encima de lo creado. Nada le afecta. Es Dios. Bueno, así que tenemos aquí el primer significado de la voluntad de Dios. Y es un control soberano sobre toda la creación. La voluntad soberana de Dios, déjeme decirle algo, no puede ser quebrantada. La voluntad soberana de Dios siempre se cumple. Por otro lado, hablemos de la otra voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios con respecto a sus mandamientos. La voluntad de Dios con respecto a sus mandamientos. La Biblia se refiere a lo que nosotros llamamos mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Dios nos manda a hacer aquí. Con respecto a los mandamientos, son cosas que Dios nos manda a hacer. Y en esta voluntad de Dios, usted puede desobedecerla o puede obedecerla. Tiene que ver con sus mandatos. En la voluntad de Dios, usted escoge si obedece o no obedece. La voluntad de Dios respecto a sus decretos, usted la cumple. Crea usted o no en la voluntad de Dios, de acuerdo a su soberanía, usted la cumple y se va a cumplir, sí o sí, se va a cumplir. Pero respecto a los mandamientos de Dios, es posible que fallemos y usted y yo no cumplamos la voluntad conforme a los mandamientos de Dios. Y ahí es el área donde estamos luchando. En la soberanía, ¿para qué meternos en eso? Eso se va a cumplir y pare de contar. Pero en la voluntad de Dios, de acuerdo a sus mandamientos, es ahí donde está la situación. Es el campo en el que nosotros, o sea, la voluntad de Dios, de acuerdo a sus mandamientos, lo voy a decir de esta manera, ese es el pase gol. A ti Él te pone la bola, tú verás si lo haces o no. Está en tus manos. Pero en la soberanía es de Él y paro de contar. ¿Sí? Muy bien. Así que podemos desobedecerlo. No, mire que Jesús dice en Mateo 7:21, dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué voluntad está hablando allí? ¿De qué voluntad? ¿La soberana o la de los mandamientos? Los mandamientos. Porque la soberana, no hay duda de decir, el que la hace en la soberana va a pasar. Pero en la voluntad en cuanto a sus mandamientos, está en ti si lo haces. Y ese es el que llega al reino de los cielos. Mucho cuidado con la voluntad de Dios. No todos los que hacen la voluntad del Padre, dice Jesús. Si usted no hace la voluntad, si yo no hago la voluntad del Padre, no hay nada. El que va al reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a caminar en esa voluntad, pero está bajo nuestra decisión. Ahora, Pablo va a escribirle a la iglesia en Tesalónica y les va a escribir una carta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, y va a decir: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a mandamientos? Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es? Vuestra. Vaya, repítalo conmigo. Vuestra. Es decir,
Yo leo y usted repite conmigo. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Ah, caramba. Aquí, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, lo leo en la versión que yo traje aquí, dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Lo que está diciendo aquí, en este caso específico, lo que Dios nos ordena dentro de sus mandamientos es santidad, santificación, pureza sexual. Y ante eso, usted no tiene que estar queriendo adivinar qué es lo que Dios quiere. Pastor, es que mi novio me pidió acostarme con él y estoy orándole a Dios a ver si él quiere eso. Mentira. Usted sabe que Dios no lo quiere. No se ponga a preguntar bobadas. Diga más bien que su carne lo está empujando y póngala en obediencia a Dios. Métala en ayuno, en oración. Pero no diga: Señor, ¿será que tú que dices? Es que tú conoces, tú sabes que yo te amo. No se venga de palabrero. Queremos negociar con Dios la voluntad que Él nos ordena en sus mandamientos. No. Hago una pregunta antes de seguir, a ver si sigo con el tema. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? 3 personas, Cristian, 3. ¿Será que vale la pena seguir predicando? De pronto ustedes los cogí descuidados. Pregunto otra vez: ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? La otra: ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Bajan los amenes. Siento unos amenes un poco tímidos, unos amenes tímidos, así tú sabes, como que: ¿por qué no me lo dices allá en la casa, pastor? Dímelo a mí solito. No, como quiera. Yo te dije, voy a hablarte desde el corazón en esta mañana. ¿Sabes cuál es el problema de ser pastor y no decirle la verdad a la iglesia? Que un día en el juicio muchos van a decir: ese fue mi pastor y nunca me enseñó la verdad. Y si yo me encuentro contigo, yo no quiero que tú me señales allá, porque te voy a abrir los ojos y te voy a decir que yo te prediqué, acuérdate. ¿Qué fecha es hoy? ¿27 de qué? ¿De julio? 28, acuérdate el 28 de julio por la mañana, acuérdate que tú estabas chateando porque vienes a la iglesia a meterte en el celular, es otra cosa. Hijos de Dios, no prestaste atención en tu problema. Mire, me parece un irrespeto en la casa de Dios. Si lo tienes para leer la Biblia, vaya y venga, pues usted sabe lo que está haciendo ahí. Pero yo te estoy diciendo la verdad. Muy bien. Así que la voluntad de Dios aquí es categórica. Y el caso es específico. Dios pide de mí santidad, santificación. Él pide pureza sexual. Y aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos. Pero hay gente que no lo obedecen. ¿Hay gente que obedece esto o no? Si la gente obedeciera esto, se quiebran los moteles de Villavicencio y de Colombia y el mundo. ¿Sí o sí? Hollywood se queda sin plata, maestro. Van a tener que hacer un albergue, una casa para alimentar a abuelos, un colegio, qué sé yo, cualquier otra cosa. Eso se queda. Así es. Vámonos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Otra cosa más que Dios quiere de ti. Mira lo que dice Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Y aquí tenemos nuevamente otro aspecto específico de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. ¿Y sabes cuál es? Dar gracias a Dios por todo. Sin embargo, hay gente, y voy a decir hay gente, no, habemos gente que a veces no le damos gracias a Dios por todo. ¿Sí o sí? ¿Sí o no? No o no. Tú le das gracias a Dios por caerte y pegarte un chichón en la cabeza. Pega un chichón ahí en la cabeza y tú dices: maldinga sea. Gracias a Dios porque aunque me di el chichón sigo vivo y no quedé tonto, bobo, ni qué sé yo. Pero hay gente que no le da gracias a Dios por todo. Porque no entendemos que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. ¿Te das cuenta tú?
Pero la voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios por todo, pero muchos no la cumplen. Un ejemplo más para proseguir. Un ejemplo más está allí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, y dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar Dios en él? No todos creo que merecen el amor de Dios por siempre. Algunos lo obedecen, otros no. ¿Y a qué se debe esa diferencia? ¿Sabe a qué? A que algunos hacen la voluntad de Dios y otros no. O sea, hay gente que la cumple y hay gente que no la cumple. Entonces, mira, teniendo en cuenta lo que estamos hablando y muchos pasajes más que usted va a encontrar en la Biblia para profundizar, concluyo diciéndote de que hay dos formas de hablar de la voluntad de Dios. Y ambas formas son importantes. Y son importantes para nosotros y esenciales para poder comprenderlas y para poder creer en ellas. Porque nosotros podríamos referirnos a la voluntad de Dios como la voluntad decretada por Dios, que es su voluntad soberana, pero también nos podemos referir a la voluntad en los mandamientos de Dios, que es la voluntad y decretos que no siempre se cumple. La Escritura dice: no matarás. Y si usted revisara las cifras el día de hoy, ¿cuántas muertes han ocurrido hoy en el transcurso de este domingo en el mundo? ¿Cuántas muertes? No sabemos. Ahora, yo creo que entender esto es una preciosa verdad en esta mañana. Porque antes de relacionar el versículo 2 de Romanos, en qué voluntad se cumple allí, permítame comentarles algo en esta mañana acerca de lo que es lo precioso de estas dos verdades. Porque ambas verdades que estamos hablando, de la voluntad soberana y la voluntad de los mandamientos de Dios, corresponden a una necesidad profunda que nosotros tenemos cuando estamos profundamente heridos o cuando nosotros hemos experimentado una gran pérdida, porque a veces no entendemos las pérdidas de la vida. Nos cuesta entender las pérdidas. Y por un lado, necesitamos tener la seguridad de que Dios, pase lo que pase, tiene el control. ¿Cuántos lo creen? A Dios no se le ha escapado nada de las manos, hermano. Dios tiene el control y por lo tanto Él es capaz de hacer todo lo que nuestro dolor obre para bien de los que aman a Dios. En medio de tu dolor, Dios, aunque no lo entiendo ahora, aunque no lo comprendo, Dios en mi dolor está obrando para bien de los que le aman. Pastor, no entiendo, me duele, Dios es malo, pero en tu dolor Dios tiene algo que Él no puede dañar en sí mismo, y es que Dios es bueno, es que Dios es santo. Y aún lo que no entendemos desde el dolor, quiero que entiendas que va la bondad, lo bueno, lo santo de Dios está allí. Y que al final todo esto obrará para bien, aunque en la inmediatez que estoy sumergido en el dolor, no lo puedo entender. Por eso es bueno comprender esto que estamos exponiendo el día de hoy. Por otro lado, yo creo que necesitamos saber que Dios se identifica con nosotros y Dios nunca se va a deleitar en el pecado. Dios no se deleita en tus sufrimientos, no lo creas de esa manera. Ese sufrimiento que ocasiona muchas veces esa soberanía de Dios, Dios no se deleita en él. Y yo creo que estas dos necesidades humanas de alguna manera corresponden con la voluntad de Dios decretada y con la voluntad respecto a los mandamientos de Dios. Hace unos años atrás viajé con mi mamá a Pereira. La abuela estaba hospitalizada, tenía problemas de azúcar y se le había creado una escara en su espalda que se le podía ver hacia adentro todo lo que había en ella. La tenían en un cuarto aislado porque eso ya era contaminante.
Y cuando tú subías los pisos para encontrarte con la abuela, apenas abrías el ascensor, desde lejos tú escuchabas los gritos desgarrantes de una mujer que ya ninguna droga le podía inhibir el dolor. Y sus gritos eran: bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Entre más sentía el dolor en sus huesos, uno siempre escuchó una alabanza en la boca de esta mujer. Y un día, sentado impotente en el pasillo mientras mi mamá entraba a ver a su madre, le dije: Dios, ¿por qué tú me trajiste aquí? Llevo 10 días aquí en Pereira, donde yo debiera estar atendiendo a la iglesia. Y Dios empezó a hablarme acerca de la fidelidad de mi anciana abuela hacia Dios, aún en medio del dolor. Y pude sentir la voz de Dios en medio de ese episodio decirme: quiero que me seas fiel aún hasta el dolor. Y uno no lo entiende. En su soberanía, su dolor me hizo entender la fidelidad de Dios. Otra persona podría decir: ya no más, por favor, usen conmigo la eutanasia, por favor, quítenme la vida. O podrías escuchar a la mujer de Job decir: maldice a Dios y muérete. Pero esta mujer, en cada desgarre de dolor, decía: bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. No era capaz de entrar a su habitación porque cada vez que entraba, mis ojos se llenaban de lágrimas y no podía darle una palabra de aliento. Sin embargo, esta mujer tomaba sus manos, la ponía sobre mi rostro y me decía: hijo, a Dios se le es fiel hasta la muerte. Una mujer que tenía que salir a escondidas a ir a la iglesia porque mi abuelo la perseguía y hasta podía golpearla, encontrándola congregarse con sus 7 hijas en la iglesia Asamblea de Dios cuando mi madre era una niña. Y aprendió a serle fiel a Dios hasta la muerte, entendiendo que nos espera una morada, un lugar de felicidad. No podemos perder la esperanza. Allí vemos la soberanía. ¿Cómo entiendo yo? ¿Cómo entiendes tú ese dolor? Y yo entendí que el dolor, Dios me estaba preparando para lo que vendría como una enseñanza para mi vida. No sé si me hago entender con ese mediano ejemplo que pude colocar allí. Así que quiero que sepa que Cristo es Rey y que Él es soberano. Y que nada de lo que ocurre en esta tierra ocurre sin su consentimiento. Y por otro lado, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso Él se identifica con nosotros y con nuestras debilidades. Eso dice el libro de Hebreos. Así que yo creo que necesitamos esas dos condiciones. Necesitamos estas dos interpretaciones de la voluntad de Dios. No solo para encontrarle un sentido a la Biblia, sino también para aferrarnos firmemente a Dios cuando nosotros nos toca a la puerta el sufrimiento y el dolor. ¿Usted está aquí? ¿Cómo explicarlo cuando nos toca el sufrimiento a la puerta y el dolor viene a nuestra vida? Ahora me abro paso nuevamente a Romanos capítulo 12, versículo 2, bajo el siguiente interrogante: ¿cuál de estas dos voluntades están referenciadas en Romanos 12, versículo 2? Las dos voluntades que hemos descrito, ¿a cuál de ellas se refiere Pablo cuando llegamos a ese texto? Vuelvo y lo leo: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. De seguro, hermanos, que la respuesta es que Pablo
se está refiriendo a la voluntad de Dios con respecto a sus mandamientos. Y por lo menos podemos encontrar dos argumentos o dos razones para esa respuesta que estoy dando. Voy con el primer argumento. Y es que Dios no tiene la intención de que nosotros conozcamos mucho acerca de la voluntad soberana de Él en el tiempo. Esa no es su intención. A Dios, creo que la intención de Dios no es que usted sepa cuál es su soberana voluntad en lo que va a venir, en lo que viene. Eso se va a cumplir. ¿Por qué lo digo? Porque Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, y esto usted tiene que guardarlo allí. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Las cosas reveladas están consignadas en el sagrado volumen como la voluntad de Dios desde sus mandamientos para nosotros, pero las secretas le pertenecen a Dios. No te quieras meter ahí. Eso es de Dios y punto. ¿Estás aquí en esta mañana? Si nosotros queremos conocer el detalle, la coma y el punto de todo lo que es la voluntad soberana de Dios, hermano, en cuanto a lo que Él decreta, entonces lo que nosotros estamos deseando aquí no es una mente renovada, sino lo que usted está deseando es una bola de cristal para predecir lo que viene. Por eso el ser humano visita al brujo y al hechicero y va a que le lean las cartas. Quiero que me leas las cartas. Quiero que me leas la bola de cristal. Quiero que me leas el tabaco. Quiero que me leas la taza de café, de chocolate, de aguapanela, no sé qué porquería leen. Cualquier porquería de esas que la gente cree. Porque lo que es la voluntad soberana de Dios le pertenece a Él. No sé por qué queremos excavar en lo que no nos toca. Oye, todavía no somos capaces ni siquiera con la revelada, ahora queremos ir con la escondida. Nos queremos más problemas. ¿O qué? Bueno, espero con esto hacerme entender como primer argumento de por qué en el versículo 2 San Pablo no está haciendo alusión a la voluntad soberana de Dios. Y el otro argumento de por qué San Pablo no hace alusión a esto es porque cuando usted llega al versículo 2 de Romanos 12, el versículo 2 usa una palabra y está allí, dice, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Aquí viene, ¿para qué? Para verificar, y esta palabra para mí es crucial. Usted no necesita verificar la voluntad soberana, porque pase lo que pase, eso se va a cumplir. Pero en la voluntad, en sus mandamientos, ahí sí es otra cosa, porque bien la puedes hacer o bien no la puedes hacer. Y ese creo que es el argumento más fuerte para llegar a esa conclusión, para que verifiquéis. Y eso implica que primero debemos probar la voluntad de Dios y después obedecerla, hacerla. Claro, que vale la pena aclarar que no debemos hacer o aprobar el pecado y tampoco debemos practicarlo, aunque sea parte de la voluntad soberana de Dios, sino que el significado de Romanos 12:2, Pablo se refiere, y yo creo que el libro de Hebreos en el capítulo 5, verso 14, hace un parafraseo de Romanos 12:2, cuando dice, pero el alimento sólido, tú perdona, ya mis ojos no son como cuando tenía 20.